Buenas tardes, mi nombre es Dionisio Saavedra. Vamos a hacer dos actividades donde vamos a hablar sobre alcantarillado, vamos a trabajar en PVC gris y también vamos a trabajar en PVC blanco, que luego les voy a mostrar cómo es. Muchas cosas que decir del PVC gris. Primero vamos a decir que esto se comercializa en tiras de 6 metros, unas tiras de 6 metros, con los 4 diámetros más populares que tenemos para hacer alcantarillado, que sería el diámetro 40 milímetros, este pequeño, el diámetro 50 milímetros, 75, y este grande que es de 110. Yo puedo pasar de un diámetro de 110 que está aquí, juntarlo con un diámetro 75, si se podrá hacer o no. En realidad así no, pero sí hay piezas especiales para todo este tipo de trabajo. Por ejemplo, las reducciones. En este circuito tenemos una reducción de 110 para 75, ¿lo ven? 110, entonces parte de 110 y termina o sale con 75. Eso nos sirve harto para cuando nosotros hacemos un trazado de alcantarillado y tenemos las especificaciones técnicas. Nos sirve harto para determinar qué tipo de cosas o qué tipo de piezas vamos a utilizar según el trazado que nosotros vamos a hacer. Aquí tenemos una I de 110 por 40. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una línea de 110, pero que tira otra línea de 40 milímetros. Los lavamanos descargan con 40, los lavaplatos, duchas, tinas, descargan con 50, todo lo que es ventilación con 75 y todo lo que es WC y descargas de los residuos con 110. Para que exista escurrimiento tiene que haber algún tipo de desnivel en este circuito, ¿cierto? De hecho, si no hubiera desnivel, si nuestra línea de alcantarillado estuviera con pendiente cero, no habría escurrimiento, ¿cierto? No habría movimiento del flujo o del sólido y el líquido. Eso está en los cálculos y especificaciones técnicas de los planos que nosotros interpretamos y que podamos ver. Entonces nosotros calculamos y nos dicen, no sé, por ejemplo, que es una pendiente del 3%. ¿Qué quiere decir que sea una pendiente del 3%? Que cada 100 hay un desnivel de 3, ¿cierto? De cada 100, por ejemplo, de cada 100 centímetros, un metro, la diferencia de nivel entre el inicio y el fin es de 3 centímetros. Eso es 3%. La pendiente del 3% es buena. Cuando hablamos una pendiente del 8%, del 9%, es mucho. Es mucha pendiente. Claro, en una losa no podría llegar a una pendiente tan alta, un desnivel tan alto, porque el rango es más bajito, ¿cierto? ¿Perdón? Del 1%, claro, un pendiente mínima del 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que si avanzas 100, solamente hay un desnivel de 1, más pequeño, un escurrimiento suave. El rebote, por ejemplo, si yo estuviera trabajando en el segundo piso y descarga el WC del segundo piso a un codo así, tampoco es bueno, porque aquí hay un estallido de elemento aquí. ¿Cuál es la solución más práctica? Un codo de 45 grados. Así recibe y bota para allá, o así recibe y bota para allá. Así, ¿cierto? Por el flujo del agua, De hecho, si ustedes se darán cuenta, esta tubería está dentro de esto. Es decir, que el flujo está para allá. ¿Cómo sería al revés? Sería así, que el flujo fuera para allá. Que esta tubería está dentro de esta pieza, por lo tanto, el flujo es así, pero si yo lo instalara mal, el flujo sería así, y aquí, en este rebalse, se va a empezar a acumular años de instalación. Recuerden que esto va a durar años. Siempre va a empezar a acumularse un sólido aquí, porque aquí hay un relieve aquí que molesta el flujo. Entonces se topa y va topando y se va solidificando igual. Se va topando, al final podría ocurrir que haga un tapón esa cuestión. Todas las piezas y todos los elementos tienen un bocal o tienen algo para que se inserte la pieza que nosotros vamos a poner. Entonces se pone así, entonces el flujo sería así. Entonces cuando hagan después más rato una instalación, como yo se los voy a decir, traten de considerar eso del flujo. Yo les voy a decir el flujo para allá, entonces ustedes van a empezar a armar el flujo como correspondería. Este elemento se dimensiona con wincha, se corta con sierra
marco sierra, y se adhieren las piezas con el adhesivo vinilite, ese que ocupamos en algunas actividades anteriores, con harto adhesivo a vinilite. Aquí ya el consumo de este adhesivo es mucho mayor que, por ejemplo, ¿se acuerdan del PVC hidráulico que pegamos alguna vez? Ya aquí hay un consumo mayor de esto por el tamaño de esto, ¿ya? Es rígido, se tiende a quebrajar algunas veces cuando pasan los años, se pone más débil este elemento, pues se pone duro y se rigidiza un poquito más, a pesar de ser PVC. Este se llama el PVC blanco. Igual se utiliza para hacer ramales de alcantarillado. ¿Cuál ocupar? Depende de la especificación técnica del proyecto que yo esté trabajando. Si el proyecto me dice que el PVC para hacer el alcantarillado es de PVC gris, yo necesariamente tengo que ocupar el PVC gris. Si me dice que es PVC blanco, lo vamos a ocupar. Este elemento se está utilizando harto en todas las constructoras, es rápido de instalar y es muy fácil de hacerlo, y la durabilidad con respecto al PVC gris, la resistencia sísmica con respecto al PVC gris es mayor. Aquí hay más juego, este elemento juega más. A pesar de no haber ningún tipo de fijación como pegamento ni nada, esto no se pega ni nada, sí se ensambla, esto se ensambla. Todas las piezas tienen un O-ring, una goma, que va a ser una goma de sello, Entonces la tubería aquí en este caso se embute dentro de esta pieza y esto hace las veces de sellante. ¿Cómo se embute? Por ejemplo, si yo tuviera una pieza de 110 acá, lo primero que haría es incorporar lubricante, esto es lubricante, para que pueda pasar el PVC. Además de eso, a diferencia de las piezas de PVC gris, todas estas piezas tienen una especie de biselado, una especie de bisel, una especie de ángulo, o se termina en una especie de ángulo aquí. Pero eso nos permite a nosotros hacer lo siguiente, por ejemplo, embutir, la facilidad. Si no tuviéramos nosotros esto, lo tendríamos que hacer con algún tipo de lima. Las uniones se hacen a través del lubricante y a través de este biselado que está aquí. Ya una vez inserto, está listo. Lo podemos sacar, lo podemos retirar. De hecho, cuando tú compras o cuando tú tienes este tipo de tubería, te puedes conseguir igual este tipo de O-rines por si se caen algunas. Siempre es bueno tener, los que trabajan en esto compran de esto. Recuerden, de 40, 50, 75 y 110, los compran para poder tenerlos. Después yo les voy a enseñar cómo es, si es así o es así. Pero claramente la concavidad de esta goma hacia la tubería, ¿cierto? Para que pase así la tubería. Del otro lado estaría como al revés. Lo primero que van a hacer es conseguirse tubería de 40, de 50, de 75 y de 110. Después de haber hecho eso, de haberse conseguido esa tubería, van a cortar con un marco sierra y con una wincha, van a marcar bien, van a cortar cada 50 centímetros, 2 piezas de cada diámetro. Sirvió esa línea que nosotros hicimos sirvió harto, ¿ah? Sirve harto. De hecho, si no hubiésemos hecho esa línea que nos sirve para hacer el corte y nos quede recto, lo más probable es que nosotros como inexpertos, ustedes como inexpertos que están recién, lo más probable es que el corte haga esto. Obviamente un maestro que está dedicado a esto no hace eso. El maestro, solamente su experiencia y su no sé, su capacidad de que le quede recto el corte, solamente la cierra nomás y córtalo. Acá parece que costaba menos cortar que allá, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque este material es más denso, más resistente, más fuerte. Acá no, este material es un poquito más
más liviano y más fácil de cortar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer este circuito simple nomás, así como para ir tanteando. Necesitan un cobo de 110. Esta es la tubería de 110, la que tienen ahí, de 50 centímetros. Esta es una es una T de 110 por 50. Si pillan una I como esa o una T, me da lo mismo. Un cobo de 50 necesitan. Un cobo de 50, creo que les vi por ahí. Una T de 110 por 40. Un cobo de 40. Una reducción de 110 por 75 y un cobo de 75. Todas estas tuberías son la tubería, esta es tubería de 110, esta es tubería de 110, esta es tubería de 50, porque ahí sí sale, ¿cierto? Esta es tubería de 50, esta es tubería de 40, la que tenemos, 40, este de 75 y esa de 75. ¿Cómo yo podría ahora evaluar si mi trazado está bueno? Si mi unión estaba buena, ¿está buena? ¿Cómo se podría hacer? ¿O cómo yo podría, como supervisor de esto, ver si el trabajo está bien hecho? ¿Cómo se hace en obra? Sí, se llena de agua, exactamente. Se llena de agua y se marca el nivel del agua. Si tú te das cuenta como supervisor que transcurrido 10 minutos, ese nivel que marcaste bajó, es decir que hay una filtración en el trazado, por lo tanto tú rechazas ese trabajo. Y eso tienen que ser bien estrictos ustedes cuando sean supervisores, cuando trabajen en esto, tienen que ser bien estrictos con respecto a aprobar o no aprobar algún trabajo. Si ustedes ven que hay alguna filtración, por lo mínimo que sea, no se entrega ese trabajo. Porque esa cosita mínima, transcurrido, multiplicado por todo el tiempo que se va a trabajar, va a ser fatal. Sí, va a ser fatal. Imagínense eso en una losa, una pequeña gotita, esa cuestión va a mermar todo lo que es terminación y todo eso, hasta hongos podría salir con la humedad. Entonces, preocúpense de que todos los sellos, todas las instalaciones de alcantarillado no tengan algún tipo de filtraciones. Y eso se hace midiendo o saturando la tubería llena de agua, ¿ya?